¿Qué tal? Bueno, el video de hoy va a ser acerca de encapsulamiento. Y bueno, esto sabemos que es un concepto, el encapsulamiento es un concepto importante en la programación orientada a objetos, que se refiere a la ocultación de los detalles internos de un objeto y la protección de sus datos y comportamientos subyacentes. En la encapsulación, los datos y los métodos relacionados se agrupan en una clase y se restringe en el acceso directo a ellos desde afuera de la clase. En la mayoría de los lenguajes de programación se utiliza los modificadores de acceso como public, private, protect, default, como ya habíamos hablado en anteriores videos. Y esto es para implementar el encapsulamiento. Estos modificadores determinan qué partes de una clase son accesibles desde otra clase. Ok, aquí tenemos, en este ejemplo, como podemos ver, vamos a tener nuestro atributo. Bueno, para empezar, este ejemplo es en lenguaje Python. Entonces vemos que aquí es un poco distinto, pero no, que es más fácil. En este ejemplo vemos que el atributo nombre está encapsulado y se accede a él a través del método obtener nombre. Como vemos ahí nos sale el self punto, guión guión nombre igual a nombre, que ese atributo es privado. Entonces, de igual forma tenemos en cambio otro atributo que es edad, que en este tenemos en caso contrario tenemos este como un atributo público. Entonces, estos, como dijimos, vamos a tener que obtener ese nombre y después establecer un nombre. Entonces, sí, es un poco, digámoslo, de otra forma distinta que de lo que ya habíamos escuchado. Pero es así como nosotros podemos acceder a esos atributos o métodos que nosotros hayamos ya encapsulado en algún momento. Ahora quiero hablar acerca de las clases internas. Las clases internas, también conocidas como clases anidadas, son clases definidas dentro de otra clase. Estas clases tienen acceso a todos los miembros de las clases externas, incluso a los miembros privados. Ya, esta sí ya está en un lenguaje Java. Y bueno, como podemos ver en este ejemplo, tenemos la clase interna que está definida dentro de la clase externa. Entonces, las instancias de las clases internas se crean utilizando la sintaxis externa.new, que como podemos ver, eh, esa es la palabra, ¿cómo se llama? La palabra abreviada, la palabra ya es dada, como vemos, es una externa.new. Y ahí dice la clase interna. ¿Por qué? Porque como sabemos nuestra clase interna está dentro de esa clase externa. Entonces, la clase interna tiene el acceso al miembro privado número X de la clase externa y puede accederlo directamente con nuestra palabra, como ya habíamos dicho, externa.new y clase interna. Entonces, así podemos acceder nosotros a ese atributo X que vale 10. Entonces, ese no, gracias a esa palabra, podemos nosotros extraer de la clase externa. Ahora acerca de los paquetes. Bueno, un paquete es una forma de organizar y estructurar clases y otros elementos relacionados. En un programa, los paquetes ayudan a evitar conflictos de nombres y proporcionan un mecanismo para la modularidad y la reutilización de código. En muchos lenguajes como de programación, incluyendo Java, C, Blue y Python, se utilizan paquetes para agrupar clases relacionadas y proporcionar un espacio de nombre separado. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo en donde nuestro paquete va a ser llamado como com.ejemplo.miproyecto. Entonces en nuestra clase, mi clase que creamos se define dentro del paquete. Ajá, como ya habíamos nombrado com.ejemplo.miproyecto. Y esto para utilizar esta clase dentro del archivo Java se debe importar el paquete y la otra clase correspondiente. Entonces, como vemos, package es la palabra reservada, como se puede escribir. Eso estamos importando nuestro paquete en esa clase que nosotros hayamos querido usar. Y en el archivo principal Java, que va a ser nuestro main, en cambio se importa el paquete con.ejemplo.miproyecto
y se crea una instancia, la clase mi clase, para acceder a su método su saludar, como vemos en este ejemplo. Entonces, como vemos, importamos com.ejemplo.miproyecto.mi clase, que esa es la instancia en la que nosotros habíamos ya creado la clase anterior, la clase anterior que como dije, aquí está public class, mi clase. Y eso es todo. Muchas gracias.